Hola hermanos y hermanas de la iglesia Zoe, ¿cómo están? Vamos a continuar con un miércoles más estudiando algo acerca de la oración. Hemos terminado con lo que llamamos el Padre Nuestro, donde aprendimos no una oración para repetir, sino un modelo de cómo desea Dios que nos relacionemos con Él a través de la oración, a través de la plática y la comunión con Él. En este momento, este miércoles, vamos a hablar un poquito más de la oración. Vamos a recordar un versículo, o conocer un versículo, no sé cuál sea el caso, en donde, pues aquí se nos presentan algunos principios importantes sobre lo que es la comunión con Dios. Recuerden que pueden ponerle pausa si se les va alguna palabra, algo les llama la atención, o el versículo no lo pueden anotar rápidamente. Santiago 5:16. Santiago 5:16 dice: confesaos vuestras ofensas o vuestras faltas unos a otros, y pedid unos por otros para que seáis sanos. La oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Eso es lo que vamos a estudiar de una forma breve, sencilla, devocional. Qué importante es pensar un poquito en esto. Aquí habla de confesarse unos a otros, orar unos por otros, y además habla de una oración que genera, que es fuerte, que es poderosa. Vamos a ver de qué nos habla esta parte de la Biblia. Vamos a empezar por la primera. Dice: confesaos vuestras faltas unos a otros. Aquí me llama mucho la atención la palabra confesar, que es la que va a marcar por qué la oración es eficaz. En el idioma original, la palabra confesar es una palabra que viene de homologar. Si gustan, en griego se pronuncia exhomologeisde, homologar, poner todos al mismo nivel. Eso es homologar. No es unos de una forma, otros de otra por acá, no, todos al mismo nivel. Y aquí esta situación de confesar nuestros pecados nos pone a todos en el mismo nivel, de decir que todos somos igual de pecadores o igual de santos. Igual de pecadores porque Dios no nos ve pecadores por nuestras acciones, sino en realidad porque somos seres humanos. E igual de santos porque Dios no nos ve santos por nuestras acciones, sino por la santidad, como lo expliqué en algún otro estudio, que nos es dada, que nos cubre, y es la santidad de Jesucristo, no es nuestra propia santidad. Cuando reconocemos esto, todos estamos en el mismo nivel. Nadie puede pensar: a mí me escucha más Dios porque soy mejor, porque tengo más fe, porque tengo más confianza, y a Él no. A mí me escucha Dios porque yo no tengo ningún pecado y el otro debe tener pecados ocultos. Cosas así. Cuando tú confiesas tus pecados, homologas las cosas. Vamos a pensar rápidamente en algo. Cuando llevaron a una mujer con Jesús y la querían apedrear, cuando Jesús dice: a ver, el que se crea libre de pecado que tire la primera piedra, ¿quién tiró la primera piedra? Nadie, porque todos sabían que eran igual de pecadores que esa mujer. Eso es confesar, eso es homologar, eso es saber que estamos o que somos igualitos todos. Y por eso dice unos a otros. No hay unos más santos, otros menos santos, no hay unos más pecadores, otros menos pecadores. Pecado es pecado en cualquier nivel, y santidad es santidad cuando nos la da el Señor Jesucristo, si no está basada en las obras que algunos quieren buscar o tener, o en los méritos que quieren lograr. Cuando tú haces eso, entonces tienes la capacidad de tener empatía con los demás, empatar igual al mismo nivel, ponerte en los zapatos de otros, sentir o pensar qué sentirá el otro, qué sentiría yo si estuviera en vez del otro. Y entonces ahí viene el momento de la oración. Pidan unos por otros. Así. Es exactamente lo mismo. Aquí la situación
tiene que ver con esto y que va a confirmar la oración que tiene poder. Vamos a pensarlo. Si yo tengo una situación de salud y pido yo por mí mismo, ¿cuántos piden por mí? 1. Si yo voy a una congregación donde hay 40 y los 40 oramos unos por otros, y yo pido por los 40 y los 40 piden por mí, ¿cuántos piden por mí? No es que Dios quiera que mientras más personas pidan, más nos va a escuchar, no, sino nos quiere enseñar algo, nos quiere enseñar a pedir los unos por los otros, después de haber reconocido que somos iguales los unos que los otros. Y cuando ya nosotros entendemos esto, que no está nadie por arriba del otro, ni nadie por debajo del otro, hemos aprendido la lección. No es que si yo tengo 1,000,000 de personas que piden por mí, me va a contestar Dios, y si tengo 2, no me va a contestar. No, con 2 puede contestar, porque donde hay 2, ahí está Él. No, más bien es una enseñanza para nosotros. Y cuando aprendemos esa enseñanza, puede venir la bendición. Ahí exactamente dice, oren unos por otros, para que sean sanos. Cuando reconocemos que todos nos enfermamos, que a cualquiera nos puede tocar, que a cualquiera nos puede pasar, que aún las enfermedades más difíciles no son culpa de nadie, sino simplemente eres un ser humano con un cuerpo que se degenera y un cuerpo pues que está en corrupción, se oxida, cosas de ese tipo, sabes que a cualquiera nos puede pasar. Y cuando entendemos esto, podemos ponernos en los zapatos del otro, tener empatía con el otro, y entonces orar los unos por los otros. Y entonces vendrá esa sanidad. La tercera parte de este versículo, se recuerden que es solo algo devocional para no profundizar, sino lo que en primera instancia nos dice. Dice que la oración del justo obra eficazmente, y entonces es cuando tiene mucho poder esa oración. Vamos a tratar de explicar un poquito esto. Cuando la oración obra eficazmente, tiene mucho poder. Vamos a pensar rápidamente, ¿quiénes son los justos? Arriba lo dijimos, hace un momento lo dijimos. Los justos no son los que por su mérito propio hacen obras buenas. Los justos son los que confían en Jesucristo, y la justicia de Jesucristo, la santidad de Jesucristo los cubre. Esos son los que pueden orar empatizando, entendiendo, homologando, poniéndose en el mismo nivel que los demás. Y eso es lo que hace esa oración fuerte y poderosa. No del justo que es justo por sus propios esfuerzos, porque nadie lo sería. No hay justo ni un uno. Sino del justo que es justo porque confía en la justicia de Jesús, que lo cubre, lo guarda y lo protege. Esa es la oración fuerte, la que se basa en la confianza en las obras de Jesucristo y no en nuestras propias obras. Por eso obra con eficacia. En el idioma original, cuando dice que obra con eficacia, o la oración del justo puede mucho, en realidad dice tiene mucha energía. Esa oración tiene mucha energía, genera muchas cosas, responde muchas cosas y hace muchas cosas. No hay una sola respuesta. Aquí en griego la palabra mucho es polis. ¿Y polis qué es? Muchos, ¿no? Cuando hablas un idioma eres monolingüe, cuando hablas dos bilingüe, y cuando hablas muchos eres políglota. Polis, mucho. Y aquí entonces dice que la respuesta de Dios puede venir de muchas formas y de muchas maneras, porque la oración es poderosa y la respuesta de Dios es más poderosa.
Por eso es importante no dejar de orar nunca. Tenemos que seguir orando. Si todavía no llega la respuesta, sigue orando. Si ya vino la respuesta, sigue orando. Si la respuesta fue de una forma, sigue orando. Si la respuesta fue de otra, sigue orando. La oración tiene que ser esa plática continua con Dios. No es solo le hablo a Dios cuando tengo necesidad de Él. No, es hablo con Dios, le hablo a Dios todo el tiempo. En todo momento, en cualquier circunstancia, en cualquier ocasión. Todo el tiempo mi vida es una vida continua de platicar, de dialogar y de abrirle mi corazón a Dios. Recuerda que estamos orando, sosteniendo la situación de nuestro país. Ora mucho por los enfermos, ora mucho más por los que están en hospitales, por sus familiares, por el personal médico y todos los que trabajan en los hospitales. Pero ora también por todo lo demás, por todas las demás personas enfermas de otras cosas, por la situación del país, por los gobernantes. Y además, dedícate un buen tiempo solo a platicar con Dios. ¿Qué te parece si después de este pequeño devocional te dedicas una hora a orar? No 5 minutos, no 10 minutos, una hora. Recuerda que estamos viendo esto porque Jesucristo alguna vez dejó a sus discípulos orando, que lo apoyaran, regresa y están dormidos y él dice, ¿no pueden ni una hora acompañarme? ¿Qué te parece si intentas esto? Tan solo una hora, porque la oración del justo es muy fuerte, la oración de aquel que ha entendido al otro y se pone en los zapatos del otro es poderosa, y la oración que ve al otro como un igual y considera que le puede pasar lo mismo, todavía es más poderosa. Sigamos orando los unos por los otros.